constituyen derivados de la piel. Es decir, tanto el componente de la epidermis como de la dermis, aquí van a tener su papel fundamental en la constitución igual de lo que va a ser estos elementos histológicos, ¿no? En la anterior clase ya nos hemos ocupado del estudio detallado de todas las estructuras histológicas de la piel. Entonces, ahora vamos a ir viendo todo este aspecto que constituye el pelo. Empezaremos con el pelo en primer lugar. Ahí está. Y vamos. En primer lugar, hay que diferenciar en la calidad de los pelos que constituyen nuestro organismo. Hay pelo fino y hay pelo grueso. El pelo fino constituye, pelos como el lanugo, el vello, las cejas, las pestañas, que son pelos finos. Y bueno, y los pelos mucho más gruesos constituyen los pelos setíferos, que se llaman así. Este término no está en los libros, por eso quiero que tomen apuntes, ¿no? Setífero. Constituye el pelo largo, por ejemplo, ¿no? Y otros pelos que constituyen parte de los órganos sexuales masculino y femenino. Esos pelos son bastante gruesos y difieren cada uno de ellos en la constitución histológica. Esto es interesante. Pero en todo pelo vamos a estudiar la parte terminal, o que se llama también el tallo del pelo, y es donde se peinan ustedes, y lo que es la raíz del pelo, hablando del pelo. En la raíz del pelo hay que ver dos partes importantes, ¿no? Uno es el folículo piloso, que se constituye toda esta región, y un ensanchamiento más profundo que se llama el bulbo piloso. Esa es la parte, digamos, constitutiva del pelo, pero aquí hay un pequeño hundimiento que hace la dermis en la región más profunda del pelo, que se llama el bulbo, ¿no? Constituyendo la papila dérmica. La papila dérmica es tejido conjuntivo laxo, como veremos, y está relacionado con la parte de un estratum basal, porque hay una membrana basal en este sector que viene a ser muy parecido a la epidermis, ¿no? De ahí entonces que podemos decir, en la epidermis veíamos una zona germinativa con su estrato basal. Lo mismo aquí existe un estrato basal germinativo del pelo, ¿no? Son células cilíndricas altas que van a entrar en mitosis y van a constituir mitosis celulares para renovar las células de todo lo que se va a constituir el pelo. Entonces, para estudiarlo correctamente al pelo hay que hablar de dos características, que una es la vaina dérmica. Esta envoltura que envuelve al pelo se la llama vaina dérmica, puesto que es el mismo tejido conjuntivo que ya habíamos hablado, de la dermis papilar y la dermis reticular. ¿Se acuerdan ustedes? Esta es la vaina dérmica entonces. Y adentro está la epidermis. Al final, el pelo es eso, una organización estructural especializada de la epidermis del pelo, ¿no? Y adentro tenemos ahí a todas las células epidérmicas, y a eso se llama la vaina epidérmica. Hay dos vainas entonces, vaina dérmica y vaina epidérmica, que constituyen las células epiteliales. ¿Listo? Ahora tenemos que hablar que en la vaina epidérmica hay una relación con la vaina dérmica, y es una membrana basal, al igual que en la piel que hemos visto, la lámina basal o membrana basal, pero que aquí se va a llamar lámina vítrea. Entonces no nos olvidaremos, yo podría preguntar en el examen parcial, ¿no? ¿Cómo se denomina aquella membrana que relaciona la vaina dérmica con la vaina epidérmica? Membrana vítrea, ¿ya? En vez de membrana basal, membrana vítrea en el pelo. ¿Estamos? Esa es la característica. Ahora, en lo que constituye la misma dermis, vamos a regionalizarla en esa vaina dérmica en tres regiones importantes. La más profunda, la subcutánea,
la cutánea y la dérmica, ¿no? Es importante regionalizar en lo que constituye a la dermis y las proximidades de la hipodermis en el pelo, tres regiones, precisamente porque hay una gran vascularización. Hay plexos vasculares, venosos arteriales y linfáticos que van a constituir una organización propia, no solamente para la piel, sino para el pelo también, ya que los plexos vasculares que se van a dar en la papila dérmica son del tipo arteriovenoso, pero hacen un circuito directo. A eso se llaman conductos preferenciales. Es decir, que las arteriolas, los capilares arteriales, directamente van a terminar en venosos, produciendo entonces una circulación directa que va a facilitar en la piel particularmente a una gran vascularidad, ¿no? Y eso va a ser un termorregulador prácticamente, ¿no? Es un termorregulador que ayuda muchísimo en la piel al enfriamiento, etcétera, pero en el pelo también va a causar la misma función importantísima, ¿no? De estos plexos vasculares que hay. Ahora, esta zona del bulbo y esta zona especialmente que constituye el estrato basal está relacionado con otras células que más arriba van siendo empujadas y muy parecidas al estrato espinoso del epidermis, que son 4 o 5 capas de células que aquí se van a caracterizar porque muchas de estas células al empujarse van a ir a constituir la parte central del pelo. Si nosotros cortamos en forma transversal el pelo, vamos a ver que de adentro hacia afuera, en la parte de la parte terminal o septífera del pelo, o si quieres la parte del tallo del pelo, tiene 3 capas histológicas en esta porción. Y aquí vamos a ir describiendo cómo se van a formar esto, ¿no? Y entonces en la parte central ocupa lo que se llama la médula. Y mucho más afuera está la corteza, la segunda capa, y mucho más afuera la cutícula. La parte central, la médula, es importantísimo hablar de la médula, porque en ella van a existir células cúbicas que están distribuidas en 2 o 3 estratos, ¿no? Células que van a acumular en su citoplasma queratina, pero del tipo blando, importante esto para el examen. El pelo en su tallo, entonces en la médula tiene queratina blanda, importantísimo. Tan distinta de esta otra capa que constituye más o menos células poligonales que van a venir desde el estrato espinoso, pero que son células poligonales ahora y casi aplanadas, podríamos decir, cuanto más largo crece el pelo, y se constituyen casi células muertas, son pignóticas, diríamos. El concepto pignosis es para ver la transición entre la vida y la muerte, a las células particularmente que denotan características de mortalidad celular. Por lo tanto, acá, cuando se están originando y creciendo el pelo, y depende del pelo también, porque no vamos a comparar en largura del pelo, el pelo septífero o el pelo largo, con las pestañas y con las cejas, ¿no? Ahí tenemos pelo cortito. Y es que se tiene que ver con la generación del pelo. Tiene etapas de crecimiento que voy a explicarles un poquito más adelante. Catágena, telógena, que son etapas donde el pelo crecerá o largo, como el pelo largo puede crecer hasta 1,5 metros, dicen a 2 metros inclusive de largo, y eso es porque tiene una constante acción mitótica en la parte germinativa del pelo durante 3 años. Y luego entran en reposo los folículos pilosos, los pelos largos en 3 meses. Miren esta temporada que no está en sus libros, ¿no? Son 3 años de crecimiento y 3 años de reposo. Ahora, no todos los folículos pilosos a la vez entran en reposo, unos sí, otros no, otros sí, de los cientos de pelos que tenemos, ¿verdad? Entonces, además esto está regido por hormonas también, ¿no? Estrógenos y, por supuesto, hormonas que van a hacer que estimulen el crecimiento del pelo, y los andrógenos también, estrógenos y andrógenos, ¿no? Entonces eso hace de que el pelo crezca, pues, el pelo de la cabellera tan largo, ¿no?
durante 3 años de actividad constante y luego 3 meses de reposo. En las cejas y pestañas vamos a invertir el tiempo, y diría yo, 3 años de reposo más o menos, estos folículos pilosos, y 3 meses de actividad en su crecimiento. Por eso es que no crecen tan largas las pestañas ni las cejas. Pero hay una característica, las cejas y las pestañas, y especialmente el vello, no tiene médula. Esto es lo interesante. El pelo largo sí tiene médula, pero los pelos cortos no tienen médula. Esto es lo interesante, ¿no? En cambio, el pelo largo sí, pero la segunda capa, que es la corteza, está constituida, les decía, de células aplanadas, unas 5 o 6 capas de células aplanadas, que prácticamente contienen en su citoplasma una proteína muy parecida a la queratohialina, que se llama la tricohialina. La tricohialina entonces caracteriza a esta región de la zona de la corteza, pero además tiene también queratina, ¿no? Queratina, pero es una queratina con un componente alto de azufre. El azufre determina la caracterización de la queratina dura. Entonces van a ver ustedes que las uñas, que son parte de la piel también, la uña, y en el pelo existe queratina dura, ¿no? Y esta queratina tiene mucho azufre y eso le da la dureza que tienen las uñas y el pelo. ¿Ya? Entonces no nos olvidaremos, el azufre es un componente importante químico más allá de la tricohialina y de la queratohialina, ¿no? Así entonces la zona de la corteza se puede observar en el pelo. Y claro, tiene también pigmentos que han ido produciéndose en la zona germinativa. Y ahí vamos a ver que entre igualito el estrato basal germinativo en el pelo, en la piel decíamos existen melanocitos, ¿sí? Aquí también existen melanocitos que van a producir la misma melanina que va a hacer que el pelo asuma un distinto color de pelo, ¿no? Pero aquí también se van a producir etapas donde no haya, y esto tiene que ver con el envejecimiento del pelo, que ya no produzcan melanina y por eso aparece en el pelo blanco, ¿verdad? Pero también a veces el pelo blanco es por una oxidación brusca. El ingreso de oxígeno en esta región de la corteza va a producir una oxidación de la melanina y de ahí que de la noche a la mañana, en unos cuantos segundos, el pelo puede asumir un color blanco. Esencialmente esto se narra cuando hay unos sustos muy extremos, ¿no? Muy extremos. De un susto puede ser que ingrese bruscamente el oxígeno, oxide la melanina y se convierte en pelo blanco, ¿no? De un susto, ¿no? Entonces se han dado estos hechos que caracterizan a toda esta región, ¿no? Y ahí está. Y finalmente la cutícula, que corresponde a una capa de células planas ya muertas y que se disponen, decimos siempre, en forma de tejas de techo. Las tejas están unas apiladas sobre otras, ¿verdad? Es igualito la cutícula del pelo. Se puede entender que en el tallo las células están muertas entonces, ¿no? No están vivas las células, solamente en la zona germinativa del folículo piloso, en el bulbo piloso, ahí están vivas todavía las células, por eso es que van a ir renovando el pelo, ¿no? Renovando el pelo. Esto es la característica entonces de esta región. Enseguida describiremos la vaina externa, la vaina interna, de lo que constituye la parte de la vaina epidérmica. La vaina epidérmica es más compleja y la vamos a ver enseguida. Entonces, hay otro elemento que aquí hay que mencionar en los pelos, miren, que es el músculo erector del pelo. Y aquí está un dato que se los voy a dar, que voy a preguntar en el examen parcial. La inserción del músculo del pelo lo hace en la parte superior, en las papilas dérmicas. Cuidado. En las papilas dérmicas, eso no está en sus libritos que están leyendo. Y lo hace de manera oblicua en la vaina dérmica, sin atravesar jamás la membrana vítrea. ¿Listo?
Así es. En la vaina térmica lo va a realizar entonces hasta ese extremo. Es músculo liso. Entonces los dos sitios de inserción del músculo erector del pelo. El músculo erector del pelo no está presente, cuidado, en las cejas ni las pestañas. Las cejas ni las pestañas tienen músculo erector del pelo. En cambio el vello sí, el pelo largo sí. Por eso es que con el frío o estados de, ¿cómo les diría?, de mucha aprehensión, de tensión, hace que este músculo erector se contraiga bruscamente. No sé si han visto ustedes, y los pelos se ponen de punta, dice. Lo más típico observar es en el gato, en el perrito, cuando están enojados, sus pelos se ponen de punta, ¿no? ¿Han visto? Se paran. Y eso es por una contracción violenta, rápida, se contrae el músculo erector del pelo. Entonces, esa es la característica que hace el músculo erector. En el humano también puede suceder eso, particularmente en las etapas de frío, ahora que están experimentando el frío. Si salen con una polerita, se pone la piel de gallina, decimos, ¿no? Como unos granitos, ¿eh? Y eso significa que se han contraído los vellos, ¿no? Y producen la contracción, esa levantadita de la piel es la contracción del músculo erector del pelo. ¿Les parece? Ahí está. Y también en etapas de susto, de mucha aprehensión, puede ser que nuestros pelos se pongan de punta. Y es cierto, ¿no? De un susto se ponen también erectos los pelos, ¿eh? Entonces este músculo erector del pelo es importantísimo, pero hay pelos que no tienen músculo erector. Cuidado con eso, ¿no? Estoy señalando. Ahora, por encima del músculo erector siempre estarán los adenómeros de glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, que son alveolares compuestas, son holócrinas, ¿verdad?, que se destruyen, quiere decir, al producir el sebo. Sus adenómeros están por encima del músculo erector, de tal manera que cuando se contrae el músculo erector ayuda a que se pueda liberar el sebo en esta unión que forman el pelo con la glándula sebácea. La unión pilosebácea se llama eso, ¿no? La unión pilosebácea, que va a hacer que lubrifique el sebo, la piel y también el pelo, ¿no? Y esta grasa que tiene una particularidad, no solamente el sebo es pura grasa, puro colesterol, sino también tiene muchas proteínas que se consideran feromonas, ¿no? Feromonas que se liberan en animales mamíferos inferiores, en el hombre también, pero que socialmente no es admitido, ¿no? Ahí está. ¿Qué más podríamos hablar del pelo? Hay que observarlo en diferentes niveles. No sé si es hora ya. Escucha, nos hemos pasado peleando con esta compu hoy día. Vamos a recuperar. Bueno, ahí está el pelo en la parte que inglés se llama infundíbulo. Esta parte del cuello del pelo, el istmo, y tal vez la parte germinativa, el bulbo del pelo, también se conoce así, ¿ya? Ahí está, comprende la pared desde la superficie de la epidermis, donde desembocan las glándulas sebáceas, de la unión pilosebácea, ¿no? A ver, espérense. Hay el istmo, que es cuello, quiere decir istmo, ¿no? Desde la desembocadura de las glándulas sebáceas, desde este nivel, hasta la inserción por encima del músculo erector, como les decía, ¿no? Y ahí está el bulbo, la parte más ensanchada, que es la parte donde se genera el pelo, ¿verdad? El pelo se genera. Ahí está el folículo piloso, la vaina radicular interna, la vaina radicular externa, eso de la parte epidérmica o epitelial, y la vaina del tejido conjuntivo térmico, que nosotros hablábamos como esquema, esas partes, ¿no? Aquí hay que explicar claro las subcapas que tiene el pelo, la capa de Henle, la capa de Huxley, la cutícula, que son tres capas que hacen la vaina externa. Sí, está bien, la vaina externa, y la otra vaina interna que constituye parte del stratum corneum, podríamos decir nosotros. Ahí está, toda esa partecita que nosotros estamos viviendo. Espérense, este esquema es bonito, para que no se olvide, ¿no?
La vaina radicular interna, eso tiene que ver prácticamente casi con la membrana basal, ¿no? La capa, como hemos hablado nosotros, más profunda, germinativa. Y ahí tenemos la capa, la cutícula, que es la parte más externa, la capa de Huxley y la capa de Henle, que sería esto más o menos al estrato granuloso, y esto más o menos al estrato lucidium, más arriba, corneum, y la cutícula, claro, donde las capas más superficiales ya se van descubriendo, ¿no? Ahí está, eso. Lo mismo para mostrar lo que es el pelo. ¿Ya? Bueno, aquí lo dejaremos, pues la lástima que no hemos podido desarrollar nuestra práctica, vamos a tener que suplirla a la práctica por este lío de la proyectorita que no hemos podido conectar. ¿Listo? Bien, chicos, que les vaya lindo en la mañana. Un gusto, un placer. Nos vemos el viernes, ¿ya?